Acuerdo de Escazú, dos palabras y un contenido de fondo que ha sembrado bastante inquietud, en particular en el sector minero. Muchas de las preguntas quedaron de relieve en la anterior conversación donde participaron los 3 senadores. Y justamente vamos a hacer una aproximación desde su concepción a este acuerdo de Escazú en el siguiente espacio. Les agradezco por favor que tomen asiento y que nos dispongamos a atender la exposición entonces del secretario del Acuerdo de Escazú, el doctor Carlos de Miguel, a quien agradecemos inmensamente por aceptar esta invitación. Mucha expectativa alrededor de su ponencia. Doctor de Miguel, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos, ya casi buenas tardes. El panel que me ha precedido ya ha ido calentando los motores sobre el tema que voy a exponer yo hoy. Quería presentarles al Acuerdo de Escazú. No es una Biblia, es un texto cortito que pueden bajar de la red y leer tranquilamente. Y yo quisiera un poco, en la primera aproximación al Acuerdo de Escazú, comentarles por qué la CEPAL está en el Acuerdo de Escazú y comentarles qué es la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Nosotros somos una comisión que pertenece al Secretariado de las Naciones Unidas y los tratados internacionales depositados ante el Secretario General, los globales como el Acuerdo de París, la Convención de Minamata, se depositan en Nueva York y los regionales como el Acuerdo de Escazú también ante el Secretario y tienen secretarías. La CEPAL es la secretaría del Acuerdo de Escazú, pero el Acuerdo de Escazú lo negociaron los países de América Latina y el Caribe en un proceso largo que les comentaré y el resultado es ese texto que su Corte Constitucional ya dictaminó que tenía el carácter de constitucional. Entonces, sí quisiera mencionarles un poco el porqué y qué piensa la CEPAL primero del desarrollo de América Latina. He ido cambiando las láminas en función de lo que he escuchado estos 2 días. Así que antes de entrar al Acuerdo de Escazú, sí quisiera mencionarles que compartimos el diagnóstico que ustedes han hecho aquí. América Latina no está creciendo, no hay inversiones, la falta de crecimiento, generación de empleo e insatisfacción de necesidades de la población hace que esas demandas insatisfechas hacen que las personas pierdan la confianza en las instituciones y en la democracia y eso hace que no podamos pensar en los problemas del futuro, es decir, que no podamos pensar en el desarrollo sostenible. En la CEPAL hablamos de 3 trampas. Bajo crecimiento, la región tiene un crecimiento más bajo en la última década que en las 5 décadas anteriores, desigualdad que no se cierra y un déficit de capacidades institucionales y de gobernanza. Cuando uno no resuelve estos temas, difícilmente puede pensar en resolver problemas de largo plazo. En paralelo tenemos otras crisis, la climática, la de biodiversidad, Colombia organiza la COP, y la de contaminación. Resolver esas crisis requiere de resolver estos problemas. El largo plazo se resuelve en el corto plazo. El largo plazo es la envolvente del corto plazo. Y, por tanto, en la CEPAL siempre hemos pensado que el fortalecimiento institucional, la cooperación, la gobernanza y el Estado de Derecho son elementos centrales para avanzar. Y ahí les voy a mostrar algunas láminas que hacen el por qué nosotros apoyamos el proceso de Escazú. Sin fortalecimiento del Estado, con fragilidad del Estado, difícilmente hay absorción tecnológica. Esa es una relación entre la absorción tecnológica, el crecimiento y la fragilidad de Estado. Estados más frágiles, menos absorción tecnológica. Calidad de los marcos de gobernanza. Ahí hay una relación entre calidad de los marcos de gobernanza, salud ambiental y situación económica. Si uno tiene buenos marcos de gobernanza, buena institucionalidad y Estado de Derecho, se avanza económicamente y se avanza ambientalmente. Van de la mano. Y el Acuerdo de Escazú, de lo que se habla mucho, en el panel anterior se habló de la parte, se mencionó la palabra esquizofrenia, coincido con eso, hay mucha esquizofrenia sobre el Acuerdo de Escazú.
Ya les iré explicando lo que contiene y lo que no contiene el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo de derechos procedimentales. Es una cosa que en Europa hay una convención que se llama la Convención de Aarhus, que lleva 20 años en vigor y no ha habido los debates que hemos tenido particularmente en Colombia. Entonces, ¿qué es muy importante? Si tenemos gobernanza, si tenemos fortalecimiento institucional, si tenemos Estado de Derecho, reglas que se cumplen, imperio de la ley, vamos a avanzar tanto en la protección del medio ambiente como en el crecimiento económico. Y además tenemos un problema que también está tutelado en Escazú. Cuando hay ausencia de estos marcos y de ese fortalecimiento de la ley, lo que tenemos, ahí ven la relación Estado de Derecho y desempeño ambiental positiva, es conflictos socioambientales. América Latina es la región más conflictiva del planeta. Ese mapa es de cuando estábamos negociando, de antes, no es de ahora, ahora han seguido. Es decir, en América Latina cualquier proyecto tenía un conflicto y eso genera costos económicos. Los conflictos generan costos económicos, generan dilación. No generan el beneficio mutuo que estamos buscando con el desarrollo sostenible. Y además en América Latina también es la región más peligrosa del mundo para aquellos que defienden el medio ambiente. Y los que defienden el medio ambiente son muchas personas. De hecho, en América Latina, los guardaparques son uno de los cuerpos que son del Estado donde más asesinatos hay, además de las comunidades indígenas. Y desafortunadamente Colombia, entre paréntesis, es uno de los países que lidera los asesinatos de defensores ambientales. Pero no es el único, en per cápita no es el primero. Entonces, esa situación esa situación nos está acompañando y esa situación hay que resolverla. Y se puede resolver de muchas maneras. Una de ellas es avanzar en el fortalecimiento de los derechos procedimentales, que no lo van a resolver todo, pero pueden contribuir a resolver algunas cosas. Es decir, pueden avanzar en resolver lo que contiene el Acuerdo de Escazú, que es acotado. El Acuerdo de Escazú lo que quiere es que haya más y mejor información ambiental, porque cuanto más información ambiental hay, y como se dijo el primer día, es el dato mata el relato. Y cuando hay información ambiental sabemos lo que pasa y lo que no pasa. En América Latina hace falta mucha información ambiental y mucha transparencia sobre la información y verificación. El Acuerdo de Escazú busca generación de información y acceso a la información. Busca participación, pero lo que busca en la participación es buscar las mejores soluciones para el beneficio mutuo que se ha mencionado aquí. Y esa participación tiene que tener reglas claras, marcos claros, horizontes claros, buena información, porque si la participación no es bien informada, eso es entropía, se llaman costos de transacción, aumentan. Entonces, la información y la participación están íntimamente ligadas, van de la mano. Si logramos fortalecer los marcos de participación, eventualmente, podremos resolver o prevenir muchos de los conflictos que ya tenemos antes del Acuerdo de Escazú. Lo que les he mencionado es antes del Acuerdo de Escazú, que honestamente, para los que están tan preocupados de la entrada en vigor, a mí me cuesta creer que pueda haber más conflictos socioambientales de los que ya hay en América Latina. Entonces, digamos que el Acuerdo de Escazú nos ofrece una oportunidad, un camino institucional para esas relaciones que nos permitan tomar decisiones informadas y buscar mejores posibles soluciones. Y otro elemento fundamental es que es un acuerdo regional. La vocación del Acuerdo de Escazú es de que estén todos los países de América Latina y el Caribe. Ahora les mencioné los que son partes, los que negociaron, pero quisiera terminar. Y el último pilar del Acuerdo de Escazú, que es esencial, es el de acceso a la justicia. Sin justicia difícilmente se mantiene el Estado de Derecho y hay que fortalecer la seguridad jurídica, hay que rendir cuentas y hay que fortalecer los marcos institucionales y el Poder Judicial para que, por supuesto, cuando hay daño ambiental se pruebe y los distintos actores puedan dirimir sus diferencias en un proceso institucional, en un proceso como marca el debido proceso.
Eso es lo que busca Escazú. Un poco de historia del Acuerdo Escazú. Como les decía, el Acuerdo Escazú está abierto a los 33 países de América Latina. 24 países lo negociaron, entre ellos Colombia. De estos países, 24 de los que negociaron, 24 firmaron. No fueron los mismos. Hubo países que firmaron, que no negociaron, y países que negociaron, que no firmaron. El siguiente trámite es el de ratificación. Colombia está concluyendo eso con la reforma de constitucionalidad. Hay 16 estados parte ya. En los 16 estados parte hay países como Chile. ¿Recuerdan el primer día la lámina de aumento de las inversiones en exploración? Las tres que más aumento había eran Chile, México y Ecuador. 3 estados parte del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú en esos países lleva 3 años en vigor. 24 países que han firmado, 16 estados parte, Colombia debiera ser el 16º. La idea es que estén todos porque el acuerdo tiene mejor pronóstico, mejor aplicabilidad, cuantos más países hayan y más se pueda aprender los unos de los otros. Perdonen un segundo en la lámina anterior. El otro elemento que quiero destacar es que la negociación del acuerdo y la participación en las conferencias de las partes es abierta a todo el mundo. Todos ustedes pueden participar, la única restricción es el aforo de la sala. Es por orden de lista, básicamente. Primero se inscribe, primero llega y entra. Y puede decir cosas, pero solo los estados parte son los que dicen la última palabra y acuerdan como en cualquier tratado internacional. En estos momentos la presidencia la tiene el Uruguay, las vicepresidencias son de Argentina, México, Santa Lucía y Antigua y Barbuda. El proceso de acordar el Acuerdo Escazú no fue un proceso fácil, no se llevó de un día para el otro. Esto partió en una declaración en la cumbre de Río +20 en el 2012 de 10 países. En esos 10 países se pidió a la CEPAL que les apoyase, por eso está la CEPAL. Los 10 países, nosotros servimos a los países de América Latina, vinieron y le pidieron a la CEPAL, ustedes pueden ser secretaría técnica para ayudarnos a implementar el principio 10 de la Declaración de Río, que suena muy curioso. El principio 10 de la Declaración de Río es el mejor modo de tratar los asuntos ambientales es con la participación de todos los que estén interesados. ¿Ya? Es un principio de los 27, como hay otros. Colombia no estaba en ese grupo de los 10. Colombia en esos momentos estaba liderando precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que fue liderado por Colombia, Guatemala y el Perú. Y Brasil tampoco estaba porque estaba liderando la cumbre. Se fueron sumando. Todo ese proceso de negociación fue abierto, transparente. Todos los documentos de negociación, los brackets de cada reunión están disponibles. Uno puede decir lo que dijo cualquier país. De hecho, Colombia fue uno de los más activos en la negociación para tutelar que el contenido del acuerdo se ajustase al derecho, lo que se ha demostrado que hicieron muy bien porque la revisión de constitucionalidad ha sido unánime. Ya tenemos 3 conferencias de las partes. En las 2 primeras hemos avanzado en las reglas de procedimiento de la conferencia de las partes y en el comité, las reglas del comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento, y en la última ya hemos entrado en materia de cómo queremos implementar el acuerdo. Voy rápido con el contenido. Primero, el objetivo del acuerdo es implementar, no es desarrollar leyes, es implementar, hacer bien las cosas que tenemos. En algunos países puede que haya que avanzar en un marco normativo, pero el objetivo era implementar los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia. Y uno de los elementos fundamentales del acuerdo que se destaca poco, el objetivo es garantizar el derecho al medio ambiente sano de las personas presentes y futuras, que está reconocido internacionalmente ya por todos los estados parte a través de la Asamblea General. Pero dice al desarrollo sostenible. Es uno, si no el único tratado que incorpora el derecho al desarrollo sostenible. Y eso significa integrar desarrollo económico, inclusión social y protección ambiental. Es decir, los 3 pilares, no uno sobre ninguno de los otros. Voy rápido. Esos pilares están, esa es la estructura del acuerdo y quien quiera, tengo alguna copia y hay una guía de implementación que también les podría dar. Los 3 pilares
se integran entre ellos. No puede haber buena participación sin acceso a la información. El acceso a la justicia es para tutelar los anteriores y hay que fortalecerlos todos. El acuerdo incorporó un artículo, el artículo 9, sobre la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. La razón por la que les dije, por la situación de los defensores. Y básicamente ese acuerdo lo que busca es que haya entornos propicios, que haya Estado de Derecho y, en su último párrafo, que no haya impunidad. Algo que se ha mencionado por aquí, que no haya impunidad. Porque si hay impunidad en cualquier ámbito de la vida, lo que pasa es que se reproducen los procesos. Entonces, si uno mata a alguien y hay impunidad, mata al día siguiente. Si a una mujer la asaltan y no pasa nada, al día siguiente se vuelve a hacer. Entonces, el tercer párrafo de ese artículo tiene relación con la impunidad. Y el quinto pilar, que es fundamental, tiene que ver con fortalecimiento de capacidades y cooperación. Ese es el eje más fuerte del acuerdo para ayudar a la población, a todas las personas, en la implementación. Recuerden una cosa, si leen el acuerdo dicen garantizar al público, la participación del público. Público. ¿Quién es el público? Personas físicas o jurídicas, o las organizaciones que emanen de estas, nacionales o sujetos a jurisdicción de los Estados parte. Ergo, no son extraterrestres de fuera de los Estados parte, son personas que tienen que estar bajo la jurisdicción o nacionales. De hecho, la Convención de Aarhus es más amplia que esto. No habla de jurisdicción nacional. Yo puedo hacer una petición de información a un Estado bajo la Convención de Aarhus como chileno, bueno, yo no soy chileno, pero como residente en Chile, y me tendrían que entregar la información. Acá no, aunque como hemos visto en la presentación de inteligencia artificial, fácilmente uno puede pedir información desde cualquier lado y por internet eso se lo salta a uno. Pero bueno, los legisladores decidieron que fuesen nacionales o sujetos a la jurisdicción nacional y les recuerdo, personas físicas o jurídicas, porque el sujeto obligado es el Estado. El Estado tiene que garantizar estas cosas. Voy a ir con un par de artículos nada más, que son los que generan demasiada preocupación. El acuerdo de Escazú, todo el mundo se ha centrado en dos artículos, diría yo un artículo y un párrafo de un artículo. El artículo sobre defensores y el párrafo sobre la participación en los proyectos de inversión. Parece que el resto del acuerdo a nadie le interesa y no es importante. Yo les invitaría a leerlo en forma integral. De entrada, efectivamente, el acuerdo de Escazú trata del proceso de participación en los proyectos de inversión. No trata sobre el proceso de licenciamiento ambiental. Trata del proceso de participación en el proceso de licenciamiento ambiental. Es decir, una parte acotada, el proceso de licenciamiento ambiental en cada país es distinto y pide cosas distintas. Y hay proponentes que en un país, eventualmente, por las características, no llegan al licenciamiento y en otro país, que puede ser más estricto, sí llegan al licenciamiento. Una vez que llega al licenciamiento y hay participación en el licenciamiento por las características que tiene que tener una serie de características. Que sea con información adecuada, que se ponga la información, se busque a la población afectada, es decir, todas las que están mencionadas acá. Y no son todas las decisiones, son las que haya con impacto significativo sobre el medio ambiente. En los otros asuntos ambientales o en foros o negociaciones internacionales donde también hay participación, lo que se pone en el Acuerdo de Escazú es que se promueva, no que se garantice. Les recuerdo que lean los verbos de cada párrafo, porque garantizar es fuerte, proponer otras cosas son más relajados y la idea es avanzar todos juntos en eso, pero sí es el objetivo de que haya participación de todos ustedes cuando se negocia algún foro en negociación internacional sobre aspectos ambientales. Y me están echando. Solo quería cumplir con los últimos elementos sobre quién supervisa el acuerdo. Es otra de las cosas que están diciendo aquí. ¿Quién supervisa el acuerdo? Bueno, los Estados parte. La Conferencia de las Partes es la máxima autoridad de un tratado como cualquier otro tratado internacional. Pero quien supervisa la implementación del acuerdo está muy regulada y son los órganos internos de los países.
Es el artículo 8 sobre acceso a la justicia. Es el artículo 13 que dice la implementación nacional. El Gobierno tendrá que avanzar en la implementación nacional sujeto a sus prioridades nacionales y dadas las características nacionales. Y, obviamente, el Acuerdo de Escazú, como todos los acuerdos internacionales, particularmente los ambientales, les recuerdo que los acuerdos internacionales ambientales, a diferencia de los comerciales o de inversión, no tienen sanciones. Es decir, desafortunadamente, ahí sí soy fuerte, desafortunadamente te pueden mirar muy feo, pero no hay los mecanismos que hay en un tratado de libre comercio o en un tratado de inversiones. Entonces, como en esos acuerdos, hay un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento, que no es jurisdiccional, no es judicial, es recomendativo y que lo que trata es de apoyar a los Estados a que cumplan y a los ciudadanos, si el Estado no cumple, a que les pueda recomendar al Estado cómo cumplir algo que los ciudadanos consideran que no se está cumpliendo. Bueno, esto me lo salto. Y la última es, todo el Acuerdo de Escazú es, como un acuerdo de participación y de transparencia, amplio, participativo y transparente. Todo está en la página web, hay un observatorio, el acuerdo está traducido a un montón de idiomas, el lenguaje oficial del tratado es el español y el inglés, así se negoció y esos son los lenguajes oficiales. Y los países ya están avanzando en la implementación. Ahí abajo, esos dos documentos azules son los planes de implementación que están proponiendo algunos de los Estados parte para implementar el acuerdo. Y con esto termino. Muchas gracias.